Continuando con el concentrado de glóbulos rojos especiales, tenemos los glóbulos rojos leucorreducidos. La indicación es que todos los hemocomponentes al fraccionarse deben de ser leucorreducidos. La indicación para esto es prevenir reacciones febriles posttransfusionales, prevenir inmunización con antígenos leucocitarios humanos, prevenir infecciones con citomegalovirus, transfusiones en neonatos. Glóbulos rojos irradiados. Están indicados su uso para prevenir la enfermedad de Injerto versus Westphalia, trasplante de médula ósea, transfusión intrauterina, exsanguíneo transfusión. Los glóbulos rojos lavados, indicado en pacientes con antecedentes de reacciones anafilácticas severas, portadores de deficiencia selectiva del antígeno A. Los glóbulos rojos lavados no pueden ser almacenados por más de 24 horas, debido a que para su procedimiento se tiene que intervenir una de las vías y por lo tanto es factible que haya algún tipo de contaminación bacteriana, así como también se pierde del 20 al 30% del paquete globular por dicho procedimiento. Es importante tener presente que los estudios actuales consideran que la oxigenación tisular está garantizada con una hemoglobina mínima de 7 gramos sobre decilitro, siempre que su instauración no sea de origen agudo, que se encuentre con volemia normal y sin otros riesgos, como alteraciones en función cardiopulmonar o gasto cardíaco, ventilación, relación consumo, aporte de oxígeno, capacidad de transporte de oxígeno de la sangre o concentración de hemoglobina. Paquete de glóbulos rojos, indicación. Tenemos como resumen que para la anemia crónica el primer tratamiento es causal, tratamiento con ferroterapia, vitamina B12 y ácido fólico. En segundo lugar tenemos la transfusión de paquete globular. Si hay anemia sintomática como astemia, taquicardia, taquipnea, orientativos según la cifra de hemoglobina. La cifra de hemoglobina menor de 5 grados sobre decilitro si se transfunde. De 5 a 9 es una decisión clínica y arriba de 10 casi nunca se transfunde. Esto depende del criterio médico, pero en nuestro medio generalmente de 7 hacia abajo sí se transfunde. De 7 de hemoglobina a 9 es una decisión clínica y arriba de 10 pues casi nunca se transfunde. En anemias, en hemopatías malignas y cáncer hay que mantener unos niveles de 8 a 9 de hemoglobina, pero si estos pacientes son sometidos a quimioterapias o radiaciones, pues la hemoglobina debe estar de 10 a 11 miligramos sobre decilitro. La sangre total. La sangre total se encuentra en desuso. Actualmente es utilizada solo para fraccionar plaquetas, plasma fresco, congelado y crioprecipitados. Luego tenemos la sangre total reconstituida. La sangre total reconstituida proporciona un incremento de la masa eritrocitaria, incremento de los factores de coagulación, así como la volemia. Se utiliza en cirugía cardiopulmonar con circulación extracorpórea y prioritariamente para la exsanguinotransfusión en recién nacidos sensibilizados del grupo ABO o de los anticuerpos o de los antígenos del grupo RH. La exsanguinotransfusión también se emplea como tratamiento rápido para el reencambio de hematíes en crisis pulmonar, en el síndrome torácico agudo, en shock agudo, entre otros. La máquina de circulación extracorpórea también se denomina máquina de derivación cardiopulmonar. Asume las funciones del corazón, encargándose de la acción de bombeo y oxigenación de la sangre. La sangre total reconstituida siempre la vamos para exsanguinotransfusión, siempre se va a reconstituir con grupo O y factor RH dependiendo del recién nacido o de la madre. Idealmente la prueba cruzada debe realizarse con el suero de la madre.
Es en este caso donde nosotros tenemos que tener la acuiciosidad de cuando la indica el médico dar el componente ideal, porque a veces el médico por desconocimiento y si el recién nacido es A, por ejemplo, A, RH positivo, ellos quieren hacer una exsanguiniotransfusión del grupo A con sangre reconstituida del grupo A, porque el niño es A o porque la mamá es A. Es ahí donde nosotros tenemos que solventar la duda y explicarle al médico que la sangre reconstituida se hace solamente con empacados del grupo O, ya que estos no poseen los anticuerpos anti-A y anti-B, sino que solo poseen los antígenos A y B. Igual manera, el plasma fresco congelado que se utiliza para la reconstitución tiene que ser del grupo AB, ya que esto carece del anticuerpo anti-A y del anticuerpo anti-AB. Concentrado plaquetario. Las plaquetas son elementos sanguíneos esenciales para la detección de las hemorragias. Circulan en números de 150.000 a 4.000. El concentrado de plaquetas proporciona un aumento de la masa plaquetaria en pacientes con plaquetopenia o trombocitopenia, así como aquellos con alteraciones funcionales de las mismas. Se recomienda la leucorreducción de todos los componentes sanguíneos celulares en el momento de su preparación, resultando un contenido leucocitario inferior al 1.000.000 de elementos por unidad. El efecto terapéutico esperado en adultos es de una unidad de plaquetas incrementa su recuento plaquetario de 7.000 a 10.000 milímetros cúbicos en pacientes de 70 kilogramos. El efecto esperado puede ser mucho menor en pacientes refractarios multitransfundidos. El control del recuento plaquetario post-transfusión debe ser entre 10 a 60 minutos posterior de la transfusión. La vida media de las plaquetas transfundidas en pacientes no sensibilizados es de 72 horas aproximadamente. En pacientes sensibilizados, sépticos o con procesos inflamatorios activos puede acortar hasta las 12 a 24 horas. La fiebre, la sepsis, la esplenomegalia, medicamentos, hemorragias severas, entre otros, son factores que afectan el aumento o disminución de las plaquetas. Esto es importante saberlo porque puede ser que le indiquen al paciente 6 unidades, 8 unidades o 10 unidades de plaquetas. Al hacer el recuento plaquetario post-transfusión, el médico espera que la plaqueta suba a determinada manera, dependiendo que sube de 7 a 10 por plaqueta. Pero raramente pasa lo contrario, las plaquetas no suben, al contrario, disminuyen post-transfusión. Entonces lo que ellos dicen es que el componente o hemocomponente que se ha transfundido no era o no estaba en perfectas condiciones o no era componente de calidad y por eso no se subieron las plaquetas, y eso no es así, sino que la fiebre o la sepsis, las temperaturas altas tienden a destruir las plaquetas cuando entran al torrente sanguíneo y entonces en lugar de aumentar las plaquetas van a disminuir post transfusión. Nosotros tenemos que saber eso para poder defender la postura de los componentes, la postura y lo que nosotros hemos hecho, que los componentes que se transfunden se espera que sean de calidad. Pero también hay factores que pueden evitar que se den los recuentos esperados de los hemocomponentes post la transfusión sanguínea. La administración se recomienda que la transfusión de las plaquetas sea AB0 compatible entre el plasma del donante y los glóbulos rojos del receptor. Con respecto al antígeno RH, la aloarmonización en caso de transfusión de plaquetas de donantes positivos a receptores negativos puede evitarse mediante la administración de inmunoglobulina anti-D en los casos que se considere sexo femenino, potencialmente fértil, etc.
Como mencionábamos anteriormente, esta vacuna, la anti-D, es muy utilizada por los médicos cuando se vacunan, cuando se transfunden alternativas, especialmente si es del grupo RH. Indicación en la que su uso es establecido y eficacia demostrada. En la púrpura trombocitopenia y en la púrpura trombótica y trombocitopenia. Púrpura fulminante del recién nacido secundaria a deficiencia congénita de la proteína C o proteína S, siempre que no se disponga de concentrados específicos de sus factores. Es sanguíneo transfusión en neonato para reconstituir el concentrado de glóbulos rojos. No es que al hacer la sangre reconstituida se le ponga plaquetas, sino que en el momento que se realiza una sanguínea transfusión, el médico opta por transfundir una unidad de plaquetas al recién nacido 2 o 3 horas después de realizar la sanguínea transfusión, o depende del criterio médico, puede transfundirla 2 a 3 horas previo de la sanguínea transfusión. Indicaciones en las que su uso está condicionado a la existencia de una hemorragia grave y alteración de las pruebas de coagulación. En receptores que reciben transfusión masiva, trasplante hepático, reposición de los factores de la coagulación en las deficiencias congénitas cuando existen concentrados de factores específicos, situaciones clínicas con déficit de vitamina K que no permitan esperar la respuesta a la administración de vitamina K endovenosa o no responden adecuadamente a esta mala absorción de enfermedad hemorrágica del recién nacido. Neutralización inmediata del efecto de los anticoagulantes orales y hemorragias secundarias a tratamientos trombolíticos. Coagulación intravascular diseminada aguda, cirugía cardíaca con circulación extracorpórea en receptores con insuficiencia hepatocelular grave y hemorragia microvascular difusa o hemorragia localizada con riesgo vital. Reexposición de los factores plasmáticos de la coagulación depresionados durante el recambio plasmático cuando se ha utilizado albúmina como solución de recambio. Plasma fresco congelado. La descripción. El plasma fresco congelado es aquel componente sanguíneo obtenido de donante único a partir de una unidad de sangre total o mediante aféresis tras la separación de glóbulos rojos, congelado en las 6 horas siguientes a la extracción para asegurar su correcto mantenimiento de los factores lábiles de coagulación. El volumen del plasma obtenido mediante la separación en componentes de una donación de sangre total es de 200 a 300 mililitros. Aquel obtenido por aféresis a partir de una donación de aféresis es de 300 a 600 mililitros. El plasma fresco congelado es la fuente fundamental de obtención de derivados plasmáticos, concentrados de factores de la coagulación, albúmina, inmunoglobulina, etc. La mayoría del plasma obtenido de los donantes es utilizado con este fin. Indicaciones del plasma fresco congelado. Neutraliza el efecto de la warfarina. Nunca debe ser empleado en ausencia de hemorragia quirúrgica y transfusión masiva, solo ante anomalías de la coagulación intravascular diseminada, solo si existe hemorragia significativa. Aquí cuando hablamos de la neutralización del efecto de la warfarina, porque la warfarina es un anticoagulante oral que se le da o es un tratamiento para pacientes que padecen de embolia o trombosis. Entonces, el factor adverso de este tratamiento es que provoca sangramiento. Por lo tanto, a estos pacientes se les medica vitamina K en grandes dosis, pero a veces esto no es suficiente y entonces su tratamiento es transfundirlos con plasma fresco congelado para neutralizar el efecto de este anticoagulante.